capítulo 5 del libro de Mateo. Si alguien me puede leer los primeros 3 versículos y de ahí vamos a seguir mientras vayamos estudiando el texto, vamos a ir diciendo los demás, pero les invito a que si me pueden, alguien leer los primeros 3 versículos. Hasta ahí nomás. Vamos a orar. A pedir hermano Acevedo cuando se lean palabras de oración para que sea Dios quien hable a través de la palabra. Pueden sentarse, hermanos. Si nosotros leemos, la vez pasada hablamos de la santidad, de cómo nada nos puede apartar del amor de Cristo, no llegamos a esa área, pero más adelante Pablo dice, nada me podrá apartar del amor de Cristo, y da una cantidad de cosas, porque él dijimos que estaba firme, parado sobre la roca. Cristo, después de nosotros leemos tanto el Evangelio de Lucas, el de Marcos y Mateo, no llevan una secuencia, pero nosotros leemos la primera parte del ministerio de Cristo, se empeñó él en anunciar un reino, empezó a sanar gente, empezó a dar de comer a las multitudes comenzaron a seguirlos, los judíos pensaban que por ser el pueblo escogido, ellos eran los que tenían derecho a ese reino, pero Cristo ya en el capítulo 5 de Mateo, vemos que dice que sube al monte, y las multitudes subieron con él, pero me imagino que las multitudes pensaban que Jesucristo iba a comenzar a sanar gente, a dar de comer, pero Jesucristo se enfoca en algo diferente. Jesucristo se enfoca, no lo dice el texto, pero Jesucristo dice, bueno, para poder entrar al reino de los cielos hay que reunir ciertas características. Y desde el capítulo 5 de Mateo hasta el versículo 11 se conoce como la ética del reino. O sea, los que quieren entrar al reino de los cielos tienen que cumplir con estas características. Muchos han dicho, bueno, aquí Jesucristo está diciendo es una segunda ley. ¿Por qué? Porque está en un monte, la ley fue dada en el monte Sinaí. Jesucristo más adelante dice, Moisés les dijo, pero yo les digo. Entonces empieza Jesucristo a hablar y dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. Y acuérdense, cada bienaventuranza tiene una recompensa. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, cuando hablamos de pobres de espíritu, en aquel tiempo los fariseos no creían en la pobreza espiritual. Los fariseos eran aquellos que decían, bueno, nosotros somos los que sabemos la Biblia, nosotros somos los que tenemos acceso directamente a Dios, nosotros somos los mediadores, los sacerdotes decían, somos los mediadores entre Dios y el hombre, por lo tanto para nosotros no entra ser pobres de espíritu. ¿Por qué? Porque nosotros vemos la parábola del publicano y el fariseo. Aquel fariseo su ego lo hacía ensalzarse a él mismo de lo que él era. Me imagino que decía, yo leo la Biblia más que todos, yo oro más que yo no le robo a nadie. Pero ¿sabían ustedes que quienes le robaban más a la gente eran los fariseos? Los fariseos eran aquellos que todo el dinero que entraba al templo, decían, no, ese dinero no se puede ocupar para ayudar al prójimo, porque ese dinero es dedicado a Dios, pero ellos se lo robaban. Entonces quiere decir, cuando viene Jesucristo hablando de los pobres de espíritu, ¿quiénes son? Aquellos que saben que no pueden llegar primeramente a alcanzar la salvación por ellos mismos, que necesitan a alguien para poder llegar a la presencia de Dios. O sea, cuando hablamos de pobres, es la frase que usa Mateo, es la misma frase que usa Lucas cuando habla de Lázaro. Dice que el rico vivió para este mundo, pero Lázaro no vivió para este mundo, Lázaro vivió esperando los bienes venideros. Entonces, cuando hablamos de pobres de espíritu, podemos decir, cuando el salmista dice, cuando David no hallaba
a pesar de ser rey, era perseguido por Absalón. Llegó un momento en que David dijo, pues el ejército no me sirve absolutamente para nada, ser rey no me sirve absolutamente para nada, pero confiar en Dios, eso me puede servir de mucho. Y David escribe que el Salmo dice, este pobre clamó a Jehová y le libró de todos sus temores. Cuando David clama, es cuando él siente que Dios lo ha librado de todos sus temores. Entonces, cuando hablamos de pobres de espíritu, son aquellas personas que no dependen de ellos mismos, que dependen completamente de Dios en cualquier situación de la vida que se encuentren. Va, dice, por ejemplo, el fariseo decía, yo no puedo alcanzar la salvación por sí mismo. Porque muchas veces pensamos que la Biblia se trata de la salvación, se trata de conocer y de hacer. No. Hay gente que conoce la Biblia y piensa que con hacer y con hacer dentro de la iglesia, esta gente se pelea por puestos dentro de la iglesia y piensa que eso lo va a llevar al reino de los cielos. Pero dice, no. Para llegar al reino de los cielos se trata de ¿qué? De conocer y obedecer, que son dos cosas completamente diferentes, conocer y obedecer. Porque hay gente que está en un puesto, pero se pusieron ellos solos. Porque no se dan cuenta que cuando Dios pone a alguien en un lugar, nadie lo puede quitar. Pero hay gente que cuida los puestos dentro de la iglesia, ¿por qué? Porque se pusieron solos. Entonces quiere decir que esas personas cualquiera los puede quitar. Pero cuando Dios pone a alguien en un lugar, solamente Dios lo puede quitar, el mismo diablo lo puede quitar porque Dios lo puso allí. Entonces quiere decir que pobre de espíritu es aquella persona que tiene su dependencia completamente en Dios. Cuando hubo un momento en que Pablo trataba de hacer las cosas por su propia cuenta, pero Pablo decía, las cosas que yo quiero hacer, no las hago. Al último llegó un momento y Pablo tuvo que, pobre de espíritu es aquel que rinde su confianza y su voluntad a Dios. Y un momento en que Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de maldad? Cuando Pablo reconoce que él solo no podía, pero vendiendo la voluntad de él a la de Dios, él sabía que Dios podía hacer muchas cosas con él. Y el capítulo 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no quieren hacer las cosas a su manera, sino los que hacen lo que el Espíritu les dice que hagan. Isaías, vamos a leer unos textos, si alguien me ayuda, por favor. Isaías 66:2, Salmo 34:18, si alguien tiene Isaías 66:2 y me ayuda, Salmo 34:18 y Salmo 51:17. ¿Qué dice? Exactamente, o sea, ¿cuál es el que tienda cuánto? Cuando oye la palabra de Dios, aquel que tiene temor de decir algo de la palabra, porque sabe que lo que está diciendo no lo está viviendo. Entonces quiere decir que aquella persona que tiembla cuando lee realmente lo que es la palabra de Dios, que tiene temor de Dios. Váyase al Salmo 34:18, si alguien lo tiene, por favor. 34:18, y si alguien me busca el Salmo 51:17. A los quebrantados de corazón, la palabra es lo mismo, a los pobres de espíritu, aquellos que ante la presencia de Dios las personas se quebrantan. ¿Sabes qué son? En otras palabras, los pobres de espíritu son aquellos que no son egocéntricos, aquellos que no son arrogantes, aquellos que su orgullo ha ido desapareciendo conforme han sido moldeados por el poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces Jesucristo le está diciendo, estos son los pobres de espíritu. ¿Por qué? Porque estos son los que dependen de mí. Y por lo tanto, estos son los que van a entrar, ¿dónde? Al reino de los cielos. Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces quiere decir que para entrar al reino, no basta con asistir a una iglesia. Para entrar al reino, no basta con ser miembro de una iglesia. Para entrar al reino, no basta con conocer la palabra. Porque hay gente, en el tiempo de hoy, hay gente erudita en la palabra. Está viendo un católico. Hay un programa que se llama La Madre Angélica, no sé si ustedes lo ven. Pero me gusta ese programa, es católico, pero esta persona invita a eruditos ahí que vayan ahí, conozcan la Biblia. Llegó un bautista, imagínense un bautista que era doctor en teología y se convirtió al catolicismo.
Se fue a estudiar al Vaticano, tiene como 7 doctorados. Ese hombre ese día que lo invitaron, ¿sabían ustedes que desglosó el Evangelio de Juan palabra por palabra en griego, sin ningún libro? Iba desglosando palabra por palabra el Evangelio de Juan, del griego al español, y no tener nada enfrente, ningún bosquejo. Ese hombre era un erudito de la Iglesia Católica, pero lamentablemente conocen la palabra, pero no hacen lo que la palabra dice. Por lo tanto, esas personas tienen el conocimiento, pero no van a llegar al cielo. ¿Por qué? Porque no son pobres de espíritu, porque no reconocen que solamente es a través de Cristo, y solamente a través de Cristo es el único camino para llegar al cielo. Entonces, ¿creéis que para poder llegar al cielo debemos ser nosotros pobres de espíritu? Vamos a leer el último versículo, Apocalipsis 3:17. Apocalipsis 3:17, si alguien me lo lee. Sí. Sí. ¿Sabían ustedes que la iglesia de la Odisea, sabían ustedes que la ciudad fue destruida por un terremoto? ¿Sabían que todos los cimientos fueron arrasados? ¿Y sabían que el emperador romano mandó gente para construir la ciudad nuevamente? Invirtió tiempo, dinero y cantidad de esclavos ¿para qué? Para construir la ciudad. Con el tiempo el emperador le manda a decir al gobernador de la Odisea, ¿les podemos servir en algo? Y el gobernador le mandó a decir al emperador, no necesitamos absolutamente nada de ti porque nos hemos enriquecido y no tenemos necesidad absolutamente de nada. Y en la vida cristiana es lo mismo. Si usted se acuerda dónde estaba cuando no conocía a Dios, quién era cuando no conocía a Dios. Y muchas veces en la vida cristiana nosotros tenemos de menos a aquellas personas que están afuera. Nos olvidamos de dónde Dios nos sacó y nos olvidamos que no teníamos absolutamente nada. Y aquí tenemos por lo menos que comer. Tenemos un lugar donde vivir, una casa que a lo mejor nunca nos imaginamos que la tuviéramos. Lo tenemos, pero muchas veces nosotros pensamos que lo que tenemos lo hemos hecho porque somos inteligentes, pero no nos acordamos que lo que tenemos, lo tenemos porque Dios ha dado gracia a nosotros para que tengamos lo que tengamos. Entonces, creo que a nosotros nunca se nos debe olvidar de donde Dios nos sacó y que cada día dependemos no de nuestras fuerzas, dependemos completamente de la misericordia de Dios para poder seguir adelante. Dice la Biblia, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Aquí la palabra lloran no es un mecanismo de defensa. Y usted me va a decir, hermano, ¿qué es un mecanismo de defensa? ¿Sabían ustedes que muchas veces los niños pequeños, cuando son pequeños, para obtener algo, ¿qué hacen? Lloran. Entonces sus papás les dan lo que ellos necesitan. Y sabían que como eso les funcionó. ¿Sabían ustedes que hay gente que llega adulta? Estamos hablando de gente no de 20 años, de 30, 40, 50, y sabían que para obtener eso, la gente sigue orando para obtener los mismos beneficios. Porque eso le ha funcionado toda su vida los mecanismos de defensa. Pero sabían que ante Dios no funciona eso. Cuando hablamos de los que lloran, por ejemplo, vamos a irnos al profeta Jeremías. Dice que el profeta Jeremías llevaba una carga con él. El profeta Jeremías lloraba. ¿Por qué lloraba? Lloraba por el pueblo. De esas lágrimas es que está hablando acá, de los que lloran. ¿Por qué? Porque llevan una carga. Llevan sobre ellos algo de que ellos quisieran salvar al pueblo, pero realmente no pueden. Por eso Jeremías, si usted lee el libro de Lamentaciones, cuando Jeremías ve todo el destrozo que hicieron los babilónicos, Jeremías todavía sigue llorando y dice, ¿cómo ha quedado la hija de Sión? Está llorando, o sea, si te hubieras arrepentido en tu debido tiempo, no hubieran venido los desastres que vinieron sobre ti. Entonces, cuando habla también de llorar, es lo mismo que Jesucristo hizo también cuando dice que se sentó y vio sobre Jerusalén, dice que lloró sobre ella, donde dijo Jerusalén. Jerusalén se lamentó y lloró sobre Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jesucristo había venido a salvar a su pueblo. Pero dice la Biblia que su pueblo lo rechazó, porque su pueblo se creyeron autosuficientes para salvarse ellos mismos. Ellos decían, porque somos pueblo de Dios, Dios no nos va a castigar. Es lo mismo hoy.
Hay gente que pensamos que porque estamos dentro de la iglesia, el castigo de Dios no nos va a alcanzar a nosotros. Pero la mala noticia es que Dios no viene por todos los que están en la iglesia. Dios viene por un remanente fiel. Dios viene por aquellos que lloran y gimen, primero porque están esperando la venida de Dios, y gimen por un pueblo que está muriendo. Y déjenme decirles, lo más tremendo no es que la gente muera en la pandemia. ¿Sabe cuál es lo más tremendo? Que la gente que está muriendo en la pandemia está muriendo sin Dios. Y ninguna parte del siglo XXI se había visto cómo gente está muriendo y muriendo por miles. Y la gente que está muriendo sin Dios. Si usted ve cristianos, son pocos los que están infectados con el COVID y todos están saliendo, gracias a Dios. Pero en el mundo la gente está muriendo por miles. Pero lamentablemente el infierno tiene sus puertas abiertas, están cayendo al infierno. ¿Por qué? Ahora la pregunta es, que se hace el escritor saqué de un libro parte de la lección, se llama Samuel Pérez Milo, un tremendo hombre. La pregunta que este hombre se hace dice, ¿dónde está la iglesia gimiendo? Por todas esas personas que realmente están sufriendo. ¿Dónde estaba la iglesia cuando ocurren los desastres naturales? Muchas veces la iglesia no se ve. Muchas veces son otras organizaciones que no son iglesia, las que están primero ahí que la iglesia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Jeremías habla acá y dice que llorar significa ver a aquellas personas que necesitan algo. Jesucristo se lamentó sobre la gente y se las vio como ovejas que no tenían ¿qué? Pastor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquellas personas que no tienen pastor, nosotros deberíamos ir y buscar aquello que se está perdiendo. Yo pienso que todavía estamos a tiempo. Yo creo que Cristo no ha venido por la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no ha hecho el trabajo que Dios nos ha mandado a hacer, y eso nos incluye a todos. Yo creo que la iglesia no ha hecho el trabajo que Dios le ha mandado a hacer. Pero cuando nosotros hagamos el trabajo, Cristo va a venir por su iglesia. Entonces vamos a leer ciertos salmos. Vamos a leer el Salmo 42, 1 al 3. Miren lo que dice. Pienso que es uno de los salmos más gloriosos que existe en el Salterio Antiguo Testamentario. Salmo 42, del 1 al 3. ¿Sabían ustedes que es algo que dice que el siervo de esta historia es un siervo que vive en el desierto? Dice que es una persona que pasa hasta 6 meses sin tomar agua. Pero hay un momento en que se desespera por querer obtener el agua. Dice que cuando va para la fuente, va gimiendo, porque él sabe que si no tiene el agua de vida, va a morir en el camino. ¿Sabían ustedes que hay momentos de aflicción en la vida del ser humano? Que pensamos que vamos a morir. Y es cuando nosotros debemos de clamar a Dios. Para no clamar o orar a Dios, muchas veces tenemos que doblar nuestras rodillas, derramar nuestras lágrimas. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios está atento al clamor de los que de verdad le claman con todo el corazón. Va a decir Salmos 40 del 1 al 3. Vamos a ver que quiero poner varias citas. Y alguien búsqueme el Salmo 126 del 5 al 6. ¿Sabía usted que ahí pacientemente, donde dice clamé, significa derramamiento de qué? De lágrimas, que la persona estaba angustiada. Pero la persona supo esperar en Dios. Porque hay momentos en la vida que el ser humano se cansa. ¿Sí? Isaías 40, 30 y 31, ¿qué dice? Los jóvenes flaquean y caen. ¿Qué más dice? Pero el 40, 31 dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en los momentos que hay más angustia, es cuando Dios le da fuerzas a que no tiene ninguna. Entonces dice, bienaventurados los que, los que lloran. ¿Por qué? Porque ellos recibirán ¿qué? Consolación.
Hay momentos en la vida que a nosotros parece que no hay consolación para nosotros. Pero sabía la Biblia dice que el Dios de toda consolación. O sea que en cualquier área de nuestra vida que nosotros busquemos consolación, Dios va a tener consolación para nosotros. ¿Qué dice la tercera bienaventuranza? ¿Qué dice? No, es la otra. Es el 5. Los mansos. Muchas veces se ha predicado, de hecho, que nosotros vamos a ir donde no vamos a reinar nosotros. Y había controversia antes con los testigos de Jehová, porque los testigos de Jehová decían, no, la iglesia va a reinar ¿dónde? En la tierra. Y la iglesia decía, no, la iglesia va a reinar en el cielo. Pero Cristo decía, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán ¿qué? La tierra por heredad. Ahora la pregunta, ¿qué es una persona mansa? Es una persona que no es débil. Que no es débil porque, digamos, Jesucristo era manso. Él mismo lo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Mateo 11:28. Pero ¿qué pasó cuando Cristo vio que dentro de la iglesia, dentro del templo había gente vendiendo? Entonces quiere decir, manso no es ser débil, es tener una gran fuerza interior. O sea, en otras palabras, ser manso es, cuando hablamos de tener una gran fuerza interior, vemos a Martin Luther King. Él era un pastor, pero cuando vio las injusticias que se cometían entre Estados Unidos, él empezó a ¿qué? A luchar por las injusticias sociales. ¿Qué quiere decir? Que es una persona mansa que ve las injusticias sociales y habla en contra de las injusticias sociales. Cuando Cristo entró al templo, vio que primeramente dentro del templo no se podía vender ningún animal. Segundo, los animales que sí se podían vender tal vez, pero tenían que ser animales que fueran ¿qué? Sanos, sin defecto, que fueran animales puros. ¿Por qué? Porque todos los animales que se sacrificaban en el Antiguo Testamento evocaban al Cordero Pascual que era Jesucristo. Entonces el animal tenía que ser perfecto, así como Cristo era perfecto. Pero Cristo vio que a los animales se los vendían por un alto precio primero. Le estaban robando a la gente. Eran animales enfermos. En otras palabras, estaban abusando de la gente. Entonces quiere decir que Jesucristo fue el primero que empezó a luchar por las injusticias sociales que había en contra de las personas. Entonces quiere decir que aquí en Estados Unidos fueron muchas personas que se levantaron ¿para qué? Para luchar por la injusticia social que se hacía en contra de las personas. ¿Lo lograron? Yo creo que todavía hay injusticia social en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros pensamos que la justicia es perfecta en este mundo, pero la verdadera justicia solamente la trae Dios. Y la justicia de Dios es perfecta. Y Él va a dar a cada uno lo que se merece, de acuerdo a lo que haya sido en esta vida, sea bueno o sea malo. Entonces quiere decir que una persona mansa no se deja llevar por las emociones. Hay gente que se emociona, pero realmente una persona mansa es una persona que ha sido transformada completamente por el Espíritu Santo. Y esa gente no se deja llevar por las emociones fácilmente. Hay gente en la iglesia que dice, yo quiero ser maestro. Pero cuando ve las demandas de los maestros, a las 2 semanas está renunciando. ¿Por qué? Porque se emocionó. Entonces quiere decir que una persona mansa es una persona que ha sido transformada completamente por el poder de Dios. Y dice, vive bajo el dominio ¿de qué? Del Espíritu Santo. Bonhoeffer, un teólogo alemán, en la Segunda Guerra Mundial, y él fue pastor, fue mártir, y también fue teólogo, hizo una gran cantidad de cosas. Y a él lo drogaron y lo sacaron de Alemania cuando comenzó la guerra, porque dijeron, Bonhoeffer va a comenzar a predicar en contra de Hitler. Y Hitler había empezado a matar sacerdotes, había empezado a matar a una cantidad de personas. Pero Bonhoeffer, cuando estaba en Inglaterra, dijo, yo no puedo permitir que mi pueblo muera bajo el dominio de Hitler, y yo aquí tranquilo. Él se regresó a Alemania. Y antes de terminar la guerra, a él lo capturaron. Y a las 6 de la mañana llegó un soldado y le dijo, faltan 10 minutos para que mueras en la horca.
y le dijo Bonhoeffer, ¿me puedes dar 10 minutos solamente? Y le dice, ¿no que los cristianos no tienen miedo de morirse? No lo dijo, no tengo miedo de morirme. Lo va a pedir a Dios por mí y por tu alma. Entonces el general que lo mató dice que le dijo, córtenlo, ahórquenlo con una cuerda de piano, porque son las cuerdas más filudas para que le corte el cerebro. Pero dijo, el que lo mató, un general que lo mató, dijo, yo estaba acostumbrado a matar americanos, a matar rusos, a matar polacos, a matar húngaros, a matar toda clase de personas, y todas lloraban cuando yo las mataba. Pero cuando yo maté a esta persona, dijo, yo lo vi que murió en paz, y le pregunté, ¿por qué estás tan tranquilo? Y dijo, porque yo sé dónde voy a pasar la eternidad. Y sabían que este hombre escribió la historia de Bonhoeffer después porque él se convirtió. Entonces quiere decir que una persona mansa, una persona que ha sido llena con el poder del Espíritu Santo, no le tiene miedo ni a la muerte. Entonces Cristo dijo, yo tengo el poder para qué. Cuando Cristo lo bofeteaban, él no regresó ninguna ofensa. Él puso su vida, y aún en la cruz, cuando estaba en la cruz, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces quiere decir que es una persona mansa, es una persona que a pesar de las circunstancias, sabe mantener, como dijo la hermana Gallegos, su temple, su templanza. Una persona que tiene pleno dominio propio porque entiende para qué Dios lo ha llamado. Jesucristo puso de ejemplo dos personas. Dice que de los nacidos de mujer, dice que Moisés ha sido el hombre que más manso que ha habido sobre la tierra. Bueno, Cristo fue el manso por excelencia, pero de los nacidos de mujer, Moisés. Imagínense Moisés batallando con 2,5 millones de personas por el desierto, personas rebeldes, personas que renegaban contra Dios, personas que veían milagros hoy y que al momento estaban adorando ídolos, personas que querían hasta linchar a Moisés. Pero Moisés fue manso, imagínense, y soportar los 40 años en el desierto no fue fácil. Y aún así, a los 40 años, ya cuando llegan al límite de la tierra prometida, ellos fueron la causa de que Moisés no entrara a la tierra prometida, porque Moisés perdió en cierta manera su mansedumbre, se enojó, y eso fue lo que no lo dejó entrar a Moisés a la tierra prometida. Entonces quiere decir que la mansedumbre nosotros la tenemos que tener como una cualidad, porque en un momento de arranque también nosotros podemos perder la salvación que Dios nos ha dado. Vámonos a la siguiente. ¿Qué dice? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Tal vez nosotros no entendemos esta parte en el mundo de hoy, porque en el país que vivimos, las demandas llegan, no importa quién las haga. Pero ¿sabían ustedes que en el tiempo de Cristo, la justicia era solamente para los ricos? El 70% de la población era esclava. O sea que el 70% de la población era esclava, ¿qué quiere decir? Que vivían en extrema pobreza. Entonces para ellos hablar de hambre, era un pueblo que pasaba ¿qué? Hambre. ¿Se acuerda cuando Jesucristo alimentó a los 5,000? Llevaban tiempo esta gente escuchando a Cristo. ¿Pero por qué cree que no iban a sus casas a comer? No tenían que comer. Entonces quiere decir que Jesucristo alimenta primero a los 5,000 y después alimenta a otra multitud. Entonces quiere decir que había una pobreza extrema en el tiempo de Cristo. Entonces quiere decir, y cuando hablamos de sed, imagínense vivir en un desierto donde el agua escasea. ¿Qué quiere decir? El agua hay que cuidarla. Sabía que estaba viendo un programa anoche de un americano que se convirtió de los que le gustan estudiar los animales y se fue a vivir a Kenia, África, y dijo, por mucho que en Estados Unidos, en cualquier país del mundo que tienen abundancia de agua, se les diga no tiren el agua, no lo van a entender. Pero cuando a usted le toque andar con un bote como el que yo ando para poder agarrar un poquito de agua para bañarme, entonces lo entendemos. Digo, cuando tenemos en abundancia, no entendemos, pero cuando nos falta, ahí es donde el ser humano entiende. Dijo, pero en el tiempo de Cristo esta gente entendía lo que era ser pobre. Ahora la pregunta es, hambre y sed de justicia. Hay gente que clama justicia. ¿Por qué? Por las injusticias que hay en el mundo. ¿Cuántas veces nosotros, el salmista decía, ¿hasta cuándo Dios?
¿Hasta cuándo? El salmista, hay salmos imprecatorios, donde el salmista, salmos de venganza. Acuérdense que en el Antiguo Testamento era ojo por ojo y diente por diente, donde la gente, Dios le decía, el pueblo clamaba a Dios y le decía, ¿hasta cuándo vas a vengarte de nuestros enemigos? Pero Dios decía, mía es que la venganza. Parece que el mundo que vivimos nosotros vemos tantas injusticias. ¿Saben ustedes que en el tiempo de la pandemia el rico se ha hecho más rico y el pobre más pobre? Es increíble que un hombre que cuando comenzó la pandemia tenía 60,000 millones de dólares, en menos de 10 meses tenga más de 200,000 millones de dólares. O sea que ha ganado, en menos de un año ha hecho 3 veces su capital de lo que tenía antes de la pandemia. Es increíble, entonces quiere decir que hay injusticias en el mundo. Pero ¿sabían ustedes que cuando hablamos solamente de justicia, vamos al Salmo 63:1? Alguien léamelo, por favor. Salmo 63:1. Amós 8:1, si alguien me lo lee. Salmo 63:1. Okay, entonces quiere decir que cuando hablamos de sed, también la palabra sed, ¿qué evoca? Una sed que es espiritual. En el mundo que vivimos hay hambre. ¿Pero qué tipo de hambre? De escuchar verdadera palabra de Dios. O sea, hay una hambre y sed. ¿Sabían ustedes que cuando Jesucristo hablaba con la samaritana y le dijo que le diera de beber? Jesucristo le dijo, si tú supieras el don que hay en mí y tú me pidieras agua, te daría agua de vida. Sabía que esa mujer estaba sedienta, pero no de agua de la que bebía todos los días del pozo, sino de esa agua que lleva ¿qué? A la vida eterna. Vamos a orar para recoger la ofrenda de la piedra al hermano Durán, que nos lea palabra de oración. Entonces quiere decir que el hambre y sed no solamente son algo físico, sino algo que terrenal. ¿Sabían ustedes que cuando en el desierto yo no sabía eso? En el desierto dice que la gente que trabaja en el desierto le dan a comer sal. Entonces es algo ilógico que a una persona que está en el desierto coma sal. Y le preguntaban a uno de Dubái, ¿por qué le dan a los trabajadores les dan que coman sal? Decía, porque si ellos se acostumbran al desierto, no toman el agua necesaria y se deshidratan. Pero si les damos sal, a esa persona les da sed y toman el agua necesaria y de esa manera no se deshidratan. Entonces quiere decir que nosotros como hijos de Dios, si queremos nosotros no deshidratarnos espiritualmente, debemos todos los días beber el agua de vida y comer el pan espiritual que es la palabra de Dios. Jesucristo dijo que cree en mí, como dice mi palabra, venga a mí y de su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. Entonces quiere decir que el único que puede saciar la sed y el hambre espiritual en el mundo es Jesucristo. Vamos a la siguiente. Bienaventurados ¿qué? Yo sé que tengo otros textos, pero no, el tiempo no nos va a dar. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos ¿qué? Miren cómo dice cada una de las bienaventuranzas trae una recompensa. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos ¿qué? Alcanzarán ¿qué? Misericordia. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre misericordioso y muchas veces sentir compasión?
¿Cuál es la diferencia entre ser compasivo y misericordioso? ¿Sabían ustedes que muchas veces pasamos por las calles y vemos gente durmiendo debajo de los puentes? ¿Y qué decimos? Pobres gentes, ¿pero actuamos? No. Somos se quedó en que somos compasivos. Pero cuando hablamos de misericordia, es una acción. Jesucristo dijo cuando habló de misericordia es que míseros, hay dos palabras griegas, míseros y cardio. Cuando nuestro corazón es movido para ver la miseria de las demás personas. Y esa miseria que vemos en las personas nos impulsa a nosotros ¿qué? A actuar en beneficio de estas personas. Entonces quiere decir, cuando Jesucristo habló de misericordia, Jesucristo vio enfermos, ¿qué hizo? Los sanó. Jesucristo vio personas con ¿qué? Con hambre y les dio de comer. Entonces quiere decir que la misericordia debe ser una cualidad del cristiano. ¿Se acuerdan de aquel, del buen samaritano? ¿Alguien se acuerda de la palabra, buen samaritano? Dice que ese hombre fue atacado por unos ladrones. ¿Quién pasó primero? Un sacerdote. ¿Pero qué hizo? Pasó de largo. ¿Quién pasó después? Un levita. También pasó de largo. ¿Pero quién pasó después? ¿Sabían que para un judío, un samaritano valía más un perro que un samaritano? Pero ¿sabían que ese hombre tuvo compasión del judío que había caído en manos de ladrones? ¿Qué quiere decir? Que la ley no salva porque el sacerdote tipificaba la ley. ¿Qué quiere decir? Que los ritos no salvan. Los levitas eran encargados de enseñar la palabra y de cantar. Entonces quiere decir que estar cantando, estar enseñando, no salva si nosotros no somos misericordiosos con las demás personas, si no optamos en beneficio de los demás. Entonces quiere decir que para poder llegar al cielo, la Biblia no solamente es teoría, la Biblia es práctica. Entonces podemos saber la Biblia de memoria, pero si no la practicamos, absolutamente nada nos va a servir, porque el conocimiento, simplemente con el conocimiento, dijo alguien, el conocimiento de la Biblia, solamente conocimiento el hombre se vuelve intelectual. Pero cuando nosotros tenemos el poder de Dios para actuar en beneficio de las otras personas, es lo que Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para transformar la vida de las personas y también para ayudar a las demás personas que nos rodean. Entonces quiere decir que Jesucristo tuvo misericordia y las vio como ovejas sin pastor. Y él dijo, yo soy el buen pastor, porque vio que estas ovejas necesitaban un pastor. Él se ofreció como pastor y dijo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y hay una cantidad de citas que tengo, pero alguien léame 2 Corintios 1:3. Y alguien búsqueme Tito 3:5 y Colosenses 3:12. Traigo más citas, pero no nos va a dar tiempo. ¿Sí? Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Quiere decir que cuando hablamos de misericordia, la misericordia es una característica solamente ¿de quién? De Dios. Porque Dios es misericordioso. ¿Sabían ustedes que a quien le mata a un hijo? Muchas veces he visto cristianos aún en la televisión que les han matado a un hijo. Y esas personas andan buscando venganza. No buscan justicia, buscan ¿qué? Venganza. Pero se olvidan de lo que es la misericordia. Entonces quiere decir, cuando hablamos del Dios de toda misericordia, Dios, no importa lo que nosotros hubiéramos hecho. ¿Sabían ustedes que nosotros estábamos condenados a ir al infierno? Y en la Biblia que estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Pero aún así Dios dice que nos dio vida juntamente con Cristo y nos hizo ¿qué? Sentar en los lugares celestiales con Cristo. Jesús, lo que no merecíamos absolutamente nada para la justicia, Dios en su misericordia tuvo misericordia de nosotros. Tito 3:5, ¿qué dice? Entonces quiere decir que no por obras,
Imagínense si por obra Dios no se salvara. ¿Quiénes se salvarían? Solamente los ricos. O sea, la gente daría miles y miles y miles y miles de dólares para salvarse. Solamente ellos se salvarían. Pero ¿sabían ustedes que Dios es por misericordia? Que Dios nos ha salvado a nosotros. Entonces quiere decir, vamos a la siguiente. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ahí vamos a leer 3 citas, por favor. Jeremías 17:9, Salmo 24:4, y si alguien me busca, Salmo 51:10. Sí, Jeremías 17:9. Mira, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Usted ha visto gente que en la sociedad que vivimos, gente que parece que no le corta un cabello a otra persona. Y cuando uno ve la historia, gente que ha hecho atrocidades. Y me acuerdo me gustó mucho la historia de Jeffrey Dahmer, no sé si se acuerdan, el carnicero de Milwaukee. El carnicero de Milwaukee, Jeffrey Dahmer se llamaba él. ¿Sabía usted que este hombre mataba hasta a sus mismos vecinos? Y los tenía congelados, se los estaba comiendo. Y invitaba gente a comer, hacía carne asada, invitaba gente a comer. Y uno puede decir, ¿cómo una persona puede matar a otra persona y comérsela? O sea, y no solamente él, una cantidad de asesinos seriales en Estados Unidos, que ha habido, y en todo el mundo. Gente que mata, y uno dice, ¿cómo una persona puede tener un corazón tan tremendo? Gente que ni parecía, porque cuando la gente le preguntaba de estas personas, no decía, él era buen vecino. Él les compraba regalos a los niños de aquí del vecindario, era una buena persona. Pero Jeremías dice, no, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Salmo 24:4, ¿qué dice? El salmista le preguntaba a Dios quién iba a entrar en su lugar santo. Decía, limpio de manos y puro de corazón. Entonces quiere decir una persona que vive en completa santidad delante de Dios. Y más adelante el escritor de Hebreos dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces quiere decir que la paz y la santidad tienen que ir, ¿qué? De la mano. Y cuando hablamos de santidad, ¿qué quiere decir? Que va a tener un corazón puro y lo que la persona es por dentro, tiene también que reflejarlo por fuera, porque la santidad es externa, pero es externa también. Perdón, interna, pero a la vez se refleja en lo que nosotros somos. El último versículo va a ser el Salmo 51:10. Mire, David después que pecó con Betsabé, en el Salmo 51, él entendió que con un corazón impuro no podía entrar a la presencia de Dios. Y le dice, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu, ¿qué? Recto dentro de mí. Pero más adelante le dice, y no alejes de mí tu Santo Espíritu. Entonces quiere decir que la vida en santidad no es por lo que el hombre puede. La vida en santidad es porque es una acción conjunta con el Espíritu Santo, que el hombre depende completamente de la acción del Espíritu Santo para ir renovando toda su vida. Entonces quiere decir que esta es la persona, los de limpio corazón son los que van a entrar al cielo. Y después, ¿qué dice? ¿Quiénes son los pacificadores? No confundamos pacificadores con pacifistas. Los pacifistas andan haciendo cosas para que no haya guerra. Y hacen pactos de guerra. Saben ustedes que para la Segunda Guerra Mundial Hitler hizo un pacto de no agresión con Rusia. Y al tiempo lo estaba atacando a Rusia Hitler. O sea, han hecho tantos pactos de paz en el Medio Oriente y la gente lo rompe. Cuando hablamos de pacificadores, quiere decir que ¿qué es un pacificador? Aquella persona que tiene paz con él mismo. Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Quiere decir que la paz del Cristo es permanente en la persona. Y no importa las circunstancias que sean adversas.
El salmista decía, aún huyendo y siendo perseguido, el salmista decía, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces dormir, ¿qué? Confiado. Entonces, ¿qué quiere decir cuando nosotros hablamos de paz? Quiere decir que paz en este contexto quiere decir una correcta relación con Dios. Y cuando yo tengo una correcta relación con Dios, no voy a temer absolutamente nada, ni a la muerte. ¿Sí o no? Pablo decía, si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Ahora la pregunta que voy a hacer, ¿por qué tanta gente se espantó con la pandemia? Se espantó con la pandemia. Pero mire qué tremendo. Las iglesias están vacías. Pero miren los lugares donde hay bailes. Pasaron unos videos ayer en la televisión y hace como 2 semanas que han estado pasando. Esos lugares están llenos. No guardan distancia social. No usan máscara. Pero dentro de las iglesias la gente está temblando porque por el COVID. Miren, no importa lo que nosotros nos cuidemos, hay que cuidarnos. Pero cuando Dios diga hasta aquí llegamos, el que les dice que hay un tiempo para vivir y un tiempo para morir. Así que estemos en paz, porque cuando Dios diga hasta aquí llegó tal persona, hasta ahí vamos a llegar. Y lo que nosotros debemos estar confiados de que nos vamos con Él. ¿Sí? De tener esa paz que nos vamos con Él. Entonces, ¿qué quiere decir? Que paz personal. Entonces dice, vámonos al Salmo 4:8, ¿qué dice? Si alguien me lo lee, voy a leer 2 versículos porque el tiempo está avanzando. Salmo 4:8, ¿qué dice? El Salmo 23:2, ¿qué dice? ¿Y cuándo cree usted que una persona puede descansar completamente? ¿Sí? Cuando tiene paz en su corazón, esa persona duerme, ¿qué? Tiene tranquila su conciencia, esa persona duerme tranquila. Pero ¿sabía usted que aquel que anda huyendo de la justicia, aquel que no tiene paz en su corazón, cualquier movimiento piensa que lo anda persiguiendo? El cristiano tiene que estar en paz, y no solamente con Dios. O sea, el cristiano tiene que estar en paz con Dios. Primero con él mismo, porque tiene una relación con Dios, pero también tiene que estar en paz una paz vertical con el vecino. Y cuando dice pacificadores, ¿qué quiere decir? Que esas personas, en lugar de meter resiña, tienen que meter paz con las demás personas. Pero mucha gente lo que hace es meter más leña al fuego. Y como cristianos nosotros, si vemos un problema, ¿qué tiene que hacer la gente? Tratar de ¿qué? De calmar a esas personas, los ánimos de las personas. Pacificadores los que dan paz. Entonces quiere decir que se refiere a eso. No hay mucha gente que tiene su arma también. Sí, mucha gente duerme con un arma porque piensa que eso les va a dar la seguridad. ¿Sí? Es tremendo ver personas de cáncer que están muriendo de cáncer y todavía fumando. Y de que por mucho que uno les hable a estas personas de Cristo, no quiere. Entonces dice, ¿qué dice la siguiente? Y léame el 11 de una vez.
Dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron, dice, a los profetas que fueron antes de nosotros. Lo que Cristo está diciendo es, bueno, para ustedes llegar a entrar al reino, hay una cantidad de características, pero tienen que también ser perseguidos. Lo que estaba diciendo, preparando a sus discípulos por todas las persecuciones que vendrían. Y si nosotros vemos la iglesia primitiva, sufrió 10 persecuciones desde Nerón hasta Diocleciano. Fueron persecuciones crueles. Y usted ve la historia de Nerón, dice que a los cristianos los colgaba en su jardín y los usaba como antorchas para iluminar su jardín. Muchos cristianos murieron en el circo romano, pero ¿sabían ustedes que eso no desanimó a los cristianos? Mientras más morían, más personas aceptaban. Atanasio dijo, la sangre de los mártires es la semilla del evangelio. Y voy a adelantarme porque no nos va a dar tiempo. Léame el siguiente versículo, por favor. No, el siguiente. Lo que dice la sal de la tierra. ¿Saben ustedes que desde los tiempos antiguos la sal es uno de los elementos más valiosos que hay? La palabra sal, la palabra salario viene de sal, porque a los soldados romanos el pago que se les daba eran costales de sal. Así les pagaban a los soldados romanos con costales de sal. Entonces la sal tiene muchas características. Por ejemplo, todas las ofrendas, les voy a dar la cita, ustedes la buscan en su casa, las ofrendas se hacían con sal. Levítico 2:13, Segunda de Crónicas 13:5, muchas de las ofrendas se hacían con sal. Es un elemento antiséptico. ¿Qué quiere decir? Jesucristo dijo, ustedes son la sal de la tierra. ¿Sabían ustedes que usted puede echar sal donde hay podredumbre? ¿Y sabía usted que la sal permanece intacta? La podredumbre no echa a perder a la sal. Entonces quiere decir que el cristiano puede estar en medio de un mundo malo, como los jóvenes hebreos, un mundo lleno de brujería, que muchas veces nosotros decimos, le echamos la culpa a las circunstancias. ¿Por qué cayó la persona? Pero miren qué barrio vive. Pero un cristiano tiene que ser como la sal, aunque la sal carga en la carne podrida. ¿Y sabían ustedes que si esa carne se seca después con el sol y usted va y recupera la sal, sabía que esa sal no tiene nada, no ha absorbido nada de la carne podrida? Esa sal todavía se puede usar para cocinar, porque la sal no se ha echado a perder. Pero la sal tiene otra característica, que es un elemento compuesto que da sabor. Dice que el cristiano tiene que dar sabor al mundo que vivimos. ¿Y sabían ustedes que la sal preserva? ¿Sabían ustedes que lo que ha preservado al mundo de la destrucción y del juicio es la iglesia? Cuando la iglesia sea quitada, es cuando el juicio de Dios va a comenzar a caer sobre el mundo, como sobre el mundo de hoy. En otras palabras, una carne que se está echando a perder y usted le echa sal, ¿qué pasa? Se compone. ¿Sabe usted que la sal preserva? Entonces quiere decir que la iglesia, el cristiano, en un mundo que vivimos, un mundo malo, el cristiano debe preservar para que este mundo no se siga echando a perder. Antiséptica. O sea que lo que la palabra antiséptica quiere decir que la sal no es antiséptica, es aséptica. Que la sal no agarra lo malo, no absorbe lo malo. Entonces el cristiano debe ser aséptico. El cristiano no debe agarrar lo malo de este mundo. Ahora la pregunta es, ¿se podrá ser una persona modelo en un mundo malo? ¿Una persona modelo en un mundo malo? ¿Sí? ¿Sabían ustedes que Jeremías fue modelo en el mundo que vivía? A Jeremías no lo doblegó el mundo que vivía, que era malo, eran idólatras. Daniel vivió en un mundo, ¿sabían ustedes que a Daniel hasta el nombre le cambiaron? De Daniel le cambiaron el nombre Belsasar. ¿Y sabían que lo metieron a todas las tradiciones paganas de los babilónicos, que adoraban una cantidad de dioses?
y Babilonia y Egipto son la cuna de la brujería. Pero ¿sabía que Daniel se preservó en ese mundo? Porque Daniel representaba la sal pura de la que Cristo está hablando en este texto. José también, José en Egipto. ¿Sabían que José, y sabían ustedes cuando estudiamos la vida de José? Mire, José es idéntico a Cristo. ¿Por qué? Porque José no lo querían sus hermanos. A Cristo tampoco sus hermanos lo querían. Lo querían matar. ¿Sabían que la túnica que tenía José era única? Pero ¿sabían que la túnica que tenía Cristo era única también? ¿Sabían ustedes que Jesucristo fue vendido por 30 monedas de plata? Que es el precio de un esclavo. ¿Sabían que José fue vendido por 30 monedas de plata? Que es el precio también de un esclavo. Fue vendido por sus mismos hermanos. Los mismos hermanos venden a Cristo. Pero ¿sabían ustedes que José, dice la Biblia, que se sentó a la par del faraón, a la diestra del faraón? ¿Y sabían ustedes que Cristo cuando muere se sienta a la diestra del Padre? Jesucristo salvó a todo el mundo, pero también José pudo salvar al mundo de su época. Entonces quiere decir que hay una tipología entre José y Jesús. Entonces vamos al siguiente. Léame el siguiente texto. Hasta ahí. Cuando habla de la luz del mundo, ¿sabían ustedes que la luz es el primer elemento que fue creado? Sea la luz, y fue la luz. ¿Y sabían ustedes que por muy densa que sean las tinieblas no pueden contra la luz? Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. En el tiempo de Cristo, para que los candeleros funcionaban, tenían que usar aceite. Pero cuando Cristo entró al lugar que estaba celebrando el Hanukkah, la fiesta de las luces, se colgaban grandes candeleros, pero también se usaba mucho aceite. Jesucristo entra al templo y ve aquel candelero que estaba prendido. Jesucristo dijo, ese candelero, si no tiene aceite, se apaga. Pero yo soy la luz del mundo. O sea, que no necesitamos nosotros aceite para funcionar, otros para hacer luz. Necesitamos un aceite especial que se llama el Espíritu Santo. ¿Saben ustedes que el Espíritu Santo es simbología del aceite que se usaba en el Antiguo Testamento? Entonces, cuando hablamos de la luz, ¿sabían ustedes que la luz viaja 300,000 kilómetros por segundo? Dice que nosotros tuviéramos una lámpara que fuera capaz de alumbrar el globo terráqueo, en menos de un segundo toda la tierra se iluminara. O sea, así es el poder de la luz sobre las tinieblas. Jesucristo lo estaba diciendo, y cuando habla de la ciudad, ¿sabían ustedes que las ciudades de antes se construían en montañas? Pero en el tiempo de Cristo se construían de piedra caliza. Y sabían que la piedra caliza con el sol se refleja de lejos. Y sabían ustedes que de noche también la luna refleja, da luz en las piedras calizas y refleja que allá había una ciudad. ¿Qué quiere decir? Que donde quiera que la persona esté, un cristiano se tiene que conocer en todo lugar donde el cristiano esté. Anda en el mundo, esté en la iglesia, el cristiano no tiene que ser variable, el cristiano tiene que ser sí o no, porque por eso Cristo viene. Entonces yo creo que estos elementos que hemos leído esta tarde, yo pienso que se conoce como la ética del reino, o sea, para poder llegar al reino de los cielos, nosotros tenemos que llenar todas estas características. Pero yo pienso que usted me va a decir, hermano, pero es difícil cumplir estas características. Yo pienso que la gente solo no puede. Pero con Cristo somos más que vencedores. Él dijo, sin mí nada podéis hacer, pero con el Espíritu Santo dijo, harán obras mucho más mayores que las que yo haga. Yo sé que con Cristo, el apóstol Pablo, y termino con esto, dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Pablo podía todo, en el nombre de Cristo nosotros también podemos. Dios les bendiga. No sé si vamos a ponernos de pie. No sé si hay peticiones en esta noche.
¿Alguien más? Ok. Amén, hermano. Ok. Ok, hermano. Amén. Me gustaría hacer algo. Sé que el pastor no está, pero me gustaría que que las personas que pidieron oración que vengan para acá. Me voy a pedir al hermano Villatoro que nos ayude a orar, al hermano Acevedo y al hermano Durán. No vamos a imponer las manos sobre ellos, vamos a orar solamente, pero pienso que la oración tiene el poder para hacer las peticiones de... Yo sé que no nos vamos a acordar de todas las peticiones, pero Dios conoce cada una de ellas. Y es lo mejor, que Dios las conoce y vamos a orar para que Dios sea que se mueva esta noche y que Dios nos conceda todas las peticiones de nuestro corazón porque Él es Dios. Vamos a orar. Amantísimo Dios, te alabamos, te glorificamos porque tú eres grande, Padre. Nos llegamos ante tu presencia, Padre, acercándonos al trono de la gracia, Padre, para alcanzar el oportuno socorro, Padre. Tú conoces la necesidad de cada uno de tus hijos, Padre. Tu palabra ha sido predicada, Padre. Espero que haya llegado al corazón de cada persona. Te pido, Padre, para que tú te glorifiques de una manera, Padre, especial en cada una de las peticiones de los hermanos que van de viaje, Padre, para que tú los protejas, Padre. Los que han pedido sanidad, Padre, que tú te muevas de una manera, Padre. Tú no has cambiado, Padre, tú sigues siendo, Padre, el sanador por excelencia, Padre. Tú no has cambiado, Padre, tu palabra dice que tú eres Jehová nuestro sanador, Padre. Tu palabra dice que por tu llaga fuimos nosotros curados, Cristo de la gloria. Te alabamos, te glorificamos, Cristo bendito, porque tú eres grande. Te pedimos, Padre, que te glorifiques de una manera, Padre, en la petición que han hecho nuestras hermanas, Padre, y nuestros hermanos, Padre. Sabemos que tú eres el Dios, Padre, que tú clamas a mí y yo te responderé, Padre, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, Padre. Debemos clamar a ti, Padre. ¿En quién más, Padre, podemos encontrar consuelo en medio de las tribulaciones, Padre? ¿A quién más podemos ir, Padre? Y solamente tienes palabras de vida eterna, Padre. ¿A quién más podemos ir, Padre bendito? Y solamente tú tienes el poder. ¿A quién más podemos ir, Padre? Y solamente tú tienes la respuesta, Cristo de la gloria. Te alabamos, Dios. Te glorificamos, Padre, porque tú eres grande, Padre. Te pedimos, Padre, por cada una de las peticiones, Padre. Te pedimos para que tú te glorifiques de una manera especial, Padre. Para que tú, Padre, tu palabra dice que con solo decir tu palabra tú lo harías. Glorifícate de una manera especial en la vida de cada uno de nuestros hermanos, Padre. Y concédele las peticiones de su corazón, Cristo de la gloria. Siempre y cuando estén dentro de tu voluntad, Padre. Porque muchas veces no es lo que nosotros queremos, Padre, y no es tu voluntad, Cristo de la gloria. Ayúdanos cada día para ser mejores, Padre bendito. Ayúdanos cada día, Padre, para ser mejores, Padre. Ayúdanos cada día, Padre, porque solamente podemos depender de ti, Padre. Ayúdanos a nuestros pastores, Padre, bendícelos, Padre, donde quiera que ellos estén, Padre. Bendícelos, cuídalos, Padre. Protégelos, Padre, y esperamos tenerlos ya pronto aquí en la iglesia, Padre. Ayúdalos, Padre, bendícelos de una manera, Padre. Te alabamos, te glorificamos, Cristo de la gloria. Sabemos que tú eres el Dios de toda consolación, Padre bendito. ¿Y a quién más podemos ir, Padre? Y solamente tú tienes palabras de vida eterna. Grande eres, Padre de la gloria. Te alabamos, te glorificamos, Padre bendito.
Santo eres, Dios del cielo. Grande eres, Padre bendito. Santo eres, Padre de la gloria. Te alabamos, te glorificamos.